jaboneros, bienvenidos al canal, yo soy Sanae y en este video vamos a hablar sobre uno de los aditivos más usados hoy en día en cosmética, el carbón activado. Lo encontramos en jabones artesanales, en mascarillas, en tratamientos faciales, en muchos otros productos, especialmente para pieles grasas. Así que en este video veremos qué es el carbón activado, cuánto debemos usar en nuestros jabones saponificados al frío, en qué momento de la preparación lo debemos agregar y mucho más. Empecemos. El carbón activado se fabrica quemando materiales naturales ricos en carbono, como el bambú, la madera, cáscaras de coco y mucho más. Esto se hace a muy altas temperaturas y a bajas concentraciones de oxígeno. Esto genera una reacción química que reorganiza los átomos de carbono y crea muchísimos poros diminutos. Es por eso que si miramos el carbón activado a través de un microscopio, aquí les voy a dejar una imagen, vamos a ver que parece una esponja con muchos huequitos. Y esta reacción también genera que el área de superficie del carbón sea inmensa. Debido a la gran cantidad de poros o huequitos que estábamos viendo en esa imagen y además a la gran área de superficie que se ha generado con esta reacción química, el carbón activado tiene un gran poder de absorción, con D. La absorción es básicamente que las moléculas se unen a la superficie de otro compuesto, que en este caso sería el carbón activado. No es como un imán realmente, como nos lo han vendido quizás o nos lo han descrito en muchos productos, sino que el carbón activado y la otra sustancia tienen que chocar, tienen que entrar en contacto. Y como el carbón activado tiene una gran área de superficie, hay muchísimo espacio para que las sustancias, las moléculas se puedan adherir a él. Llámese grasa, suciedad. Veamos un experimento que hice ya hace un tiempo para que podamos entender esto. Aquí tengo un vaso con una bebida de color naranja. Vamos a agregar un poco de carbón activado y veremos que se generará una reacción química. Como vemos, ya no queda rastro del colorante naranja. Lo que pasó es que gracias al gran poder de absorción del carbón activado, el pigmento naranja, en este caso el colorante naranja, chocó con el carbón activado y se adherió a él. Se quedó atrapada en la superficie del carbón activado. Hoy en día encontramos muchos productos en el mercado que nos prometen tener una piel libre de impurezas gracias al carbón activado. En teoría, el carbón activado cumpliría con esta promesa de limpieza en profundidad o limpieza de impurezas, porque podría limpiar mejor dentro de los poros al entrar en contacto la grasa y la suciedad con el carbón activado. En este caso, lo que va a pasar es que la grasa y las impurezas, la suciedad, se van a pegar a la superficie del carbón activado y ya luego al enjuagar, pues simplemente se va a ir. Dicho esto, según los especialistas, aún no hay suficientes estudios para probar la eficacia del carbón activado en diferentes condiciones de la piel. Pero sí hay muchos casos anecdóticos con buenos resultados y como es seguro utilizarlo sobre la piel, de esta forma no hay ningún problema y muchos lo siguen utilizando hasta el día de hoy justamente por esta razón. ¿Cuánto carbón activado debemos usar en nuestros jabones saponificados al frío? Yo utilizo entre 5 y 8 gramos por cada 450 gramos de grasas. Dependerá también de qué tan oscuro queremos que salga el jabón. Y hay que tener en cuenta que si utilizamos mucho carbón activado en nuestro jabón, puede ser que la espuma salga gris. Las grasas que utilizamos pueden influir también en el color final del jabón. Si utilizamos grasas de color claro no habría tanto problema. Pero hay otro tipo de aceites que pueden ser un poco más oscuros, incluso con algunos tonos medio marrones o verdes, que sí pueden afectar el color final del jabón. Y además lo hace mucho más complicado lograr el color negro que nosotros deseamos, o que incluso tengamos que utilizar más carbón activado para lograr ese color negro. La fase gel es una parte del proceso de saponificación en donde el jabón se va a calentar mucho dentro del molde. Y aunque esto no afecta la calidad del jabón, sí puede afectar el color o la forma en la que se ve. Algunas personas fuerzan la fase gel porque, entre otros beneficios, especialmente si estamos utilizando pigmentos naturales, lo que va a hacer la fase gel es que nos va a dar colores más vibrantes. En este caso, el color del carbón activado va a salir más negro. Hay diferentes formas en las que podemos usar el carbón activado en nuestros jabones. Por ejemplo, aquí ven que estoy utilizando una mica verde directamente en las grasas antes de agregarle la lejía. Lo mismo podría hacer con el carbón activado. Y eso lo hago porque en este ejemplo quiero mezclar muy bien el color sin tener que preocuparme por correr con mi proceso de elaboración. Luego ya le agregaría la lejía y seguiría con todo mi proceso. Algunos jaboneros dicen que cuando hacemos jabón solamente debemos mezclar las grasas con la lejía y todos los aditivos, incluidos los pigmentos, deben ir después, cuando ya llegamos a la traza. Esto porque consideran que de esta forma se estaría protegiendo al aditivo, llámese fragancia, colorante, pigmentos, cúrcuma, lo que sea,
del hidróxido de sodio y de la reacción química saponificación. Pero una vez que agregamos el hidróxido de sodio y el agua a las grasas, va a empezar el proceso de saponificación y esto va a seguir su curso. Y van a quedar restos de hidróxido de sodio incluso después de varias horas de ya haber hecho nuestro jabón y de haber llegado obviamente a la traza. En esta imagen vemos una prueba realizada por el Dr. Kevin Dunn, del que ya les había hablado en otro video, y aquí lo que se estaba testeando, lo que se estaba probando era la cantidad de hidróxido de sodio en los jabones luego de un tiempo de haber hecho el jabón, a los 30 minutos, 60 minutos, 90, etc. Y a las 4 horas la cantidad de hidróxido de sodio se había reducido al 50%. Esto quiere decir que incluso agregando nuestro aditivo a la traza, que es aproximadamente a los 5 minutos desde que se mezcló la lejía con las grasas, incluso menos a veces, la concentración de hidróxido de sodio presente es aún muy alta. Otra opción es diluir previamente el carbón activado con nuestras diferentes grasas líquidas, aceite de oliva, de almendras, ricino, el que nosotros vayamos a utilizar en nuestra fórmula. Yo lo que hago en realidad es pesar todas mis grasas líquidas o suaves y las mezclo. Luego tomo un poco de esta mezcla de aceites para mezclar el carbón activado. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque así me aseguro que incluso antes de empezar ya a elaborar mi jabón, antes de mezclar la lejía con las grasas, mis pigmentos están bien diluidos. No quedan grumos y no se van a ver estos grumos también en el jabón final. También podríamos agregarlo en la traza, sin embargo esta es una opción que no suelo utilizar, no suelo trabajarlo de esta forma, porque lo que estamos haciendo es que con cada batido del carbón activado dentro de la mezcla se empieza a poner más denso. Y esto puede ser un poco complicado, especialmente si vamos a hacer un jabón con diseño. Otra forma de utilizar nuestro carbón activado es con una técnica llamada pencil line, que lo que hace es crear como una línea de color negro en el jabón. Puede ser de color negro o puede ser de otros colores si es que estamos utilizando micas, porque la misma técnica la podemos utilizar con micas de colores. Aquí les enseño un video, no tenía uno utilizando carbón activado, pero les enseño uno utilizando una mica de color dorado. Funciona exactamente igual para el del carbón activado. Para hacer esto solo agregamos el carbón o la mica en un colador y vamos a ir espolvoreando por encima de la base de nuestro jabón. Otra opción es utilizar este tipo de herramientas que encontramos en tiendas especializadas de jabones. Ya les había mostrado cómo se trabaja con esta herramienta en este video, así que si no han visto ese video vayan a chequearlo después. Ok, luego de espolvorear nuestra mica o nuestro carbón activado por encima de la primera capa, lo que hacemos es esperar que seque un poquito, que se solidifique un poco, y lo que también podemos hacer es rociar un poquito de alcohol isopropílico por encima. El alcohol se va a evaporar rápidamente, no hay ningún problema. Puede ayudar a fijar el pigmento, en este caso el carbón activado o la mica, en el jabón. Y luego de esto, cuando ya esté un poquito más sólido, recién allí le agregamos la segunda capa. Aquí les enseño un jabón que hice hace bastante tiempo, en donde trabajé con diferentes capas y entre capa y capa le iba agregando una línea de carbón activado. Ahora hay que tener en cuenta, y esto ya es una recomendación, que si estamos espolvoreando el carbón activado o la mica encima de nuestra primera capa, tenemos que hacerlo muy suavecito, muy poquito. No exagerar con la cantidad de mica o carbón activado que utilicemos, porque lo que puede pasar es que si utilizamos demasiado, no se va a pegar bien la primera capa con la segunda capa. Entonces cuando nos vayamos a la ducha a utilizar el jabón, pues este se va a partir. Ok, eso fue todo, espero que les haya gustado y les voy a dejar por aquí algunos videos en donde utilizo carbón activado en mis jabones. Además, si les pareció útil este contenido, me pueden ayudar dándole like y compartiéndolo con más jaboneros. Y si aún no se han suscrito, denle click a ese botoncito y a la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos pronto. Chao, cuídense.